Bien, buenas noches a Michael Andrés Caicedo, el único estudiante que nos acompaña hasta el momento en este tercer encuentro sincrónico de informática, Electiva 2 Informática Forense. Voy a proceder entonces a compartirle a Michael el escritorio para que conversemos un poco sobre la temática del módulo del elemento de competencia 3. ¿Sí? Entonces, el elemento de competencia 3 habla sobre obtener el perfil criminal del ciberdelincuente, autor del punible informático, mediante la aplicación de los estándares y criterios propios del modelo Scrum. Entonces, para ello, entonces vamos a ver el tema 1, que tiene que hablar o que habla de las generalidades y componentes del modelo Scrum. Entonces, el modelo Scrum es un conjunto de componentes interrelacionados de cuya sumatoria y análisis se obtiene como resultado el perfil aproximado que permite identificar al autor o atacante del hecho investigado. El señor Don Parker planteó en su modelo que los ataques e incidentes informáticos son planeados y efectuados por individuos que poseen habilidades, conocimiento, recursos, motivación y autoridades. Estos son unos criterios que el modelo Scrum tiene en cuenta para hacer el perfil del posible autor del hecho investigado. Entonces, esas características son habilidades, conocimiento, recursos, motivación y autoridad. Lo vamos a ver un poco más adelante. Aquí vemos entonces, habilidades viene del término en inglés skills, conocimiento, knowledge, recurso, resource, autoridad, authority, y motivación, motivation. Entonces, de aquí de estas siglas proviene el Scrum, que es como un acróstico de estos cinco términos, como se puede apreciar aquí. Entonces, Scrum no es más que habilidades, conocimiento, recursos, autoridad y motivación. Pues de esa manera lo podemos ver. Entonces dice que dentro de una investigación de un incidente informático, el individuo que posee el mayor nivel de cada uno de los anteriores componentes se perfila como el posible autor y o atacante del ilícito. Entonces este modelo lo que hace es, mediante la aplicación de un cuestionario o entrevista, validar estos 5 habilidades o estos 5 criterios mejor, y dependiendo de los resultados obtenidos, pues se tiene un perfil del posible atacante. Aquí pues se da alguna sugerencia para leer un poco sobre lo que tiene que ver el modelo Scrum de la página de Dragon Jar. Aquí me detengo un poco. Pues, ahí hablo de los componentes. Dice que está resumido del libro de Vindy Computer Criminal, A New Framework for Protection Innovation, el modelo Scrum. Entonces, en este libro, Don Parker pues, argumenta un poco más sobre su modelo. ¿Sí? Pero también tenemos acá un documento interesante del modelo Scrum, solo que está en inglés. Pero esto no debe ser una limitante si no tenemos dominio de lectura. Hoy, con la ayuda de las tecnologías, nosotros podemos utilizar el traductor de Google, que todos creo que conocemos y en algún momento lo hemos utilizado. Pero también está el de Microsoft, Bing Translator, que también lo recomiendo, es muy bueno. Y encontramos otro que yo uso mucho también, el Yandex Translator.
el Yandex Translator. Entonces, con estos tres traductores, Yandex, Bing, de Microsoft y el de Google, nosotros, si no sabemos, podemos copiar el enlace y él nos lo traduce, por ejemplo, el de Google, nos traduce la página. Ahí la tenemos. Bueno, aquí parece que no lo hizo. Vamos a ver cómo tengo. Pues está de español. Debe estar de inglés, por supuesto, a español para que haga la traducción. El modelo Scrum y aquí ya está traducido. Pero no podemos fiarnos de un solo traductor porque muchas veces no traducen apropiadamente. Entonces podemos, aquí está, el de Microsoft, y podemos leer, ir comparando y irnos haciendo lo mismo podemos hacer con Yandex. Yandex también traduce y nos modifica. Entonces, si tenemos dificultad para leer en inglés, ya no es problema porque nosotros podemos ir traduciendo ese documento. Mire que tenemos aquí una traducción con tres traductores distintos y que podemos ir leyendo, ir tomando pues los contenidos y podemos ahí ir leyendo bien esa página si de pronto tenemos dificultad con el inglés. Yo siempre le hago esta observación y recomiendo a estos traductores porque cuando el documento es muy técnico y uno no conoce de lo que están hablando, pues se dificulta mucho poderlo entender. Y cuando utiliza mucho modismo, muchos términos técnicos que hacen alusión específica a algo que uno no maneja, entonces se le complica. Ahí toca recurrir entonces a ayudas que nos permitan poder evaluar, o mejor dicho, ayudas que nos permitan leer en nuestro idioma, porque aquí lo traducimos, se tradujo al español, pero puede ser a cualquier otro idioma, dependiendo pues el idioma que yo desee leer. Bien, entonces con Google Translator, con Bing Translator de Microsoft y con Yandex Translator, podemos entonces subsanar esa parte si no manejamos el inglés, básicamente porque todos la gran mayoría pues, de la información importante y actualizada está en inglés. Es una herramienta bastante interesante que nos ayuda con esa parte, pero pues que sea de ayuda. Ahí podemos entonces leer un poco más sobre el modelo Scrum, que la idea aquí es hacer un recorrido por el contenido y no profundizar en detalle. Bien. El tema 2 habla de la metodología de aplicación del modelo Scrum. Es decir, cómo nosotros llegamos a aplicar el modelo. Entonces dice que dentro de la aplicación del modelo Scrum se busca la cuantificación de cada uno de los componentes del mismo, teniendo como parámetro principal la información que se ha recolectado en las entrevistas y que se encuentra tabulada. Es decir, nos toca aplicar la entrevista al cuestionario y tabular esa información. La metodología propuesta hace que el modelo Scrum ofrezca una nueva visión en el ámbito de los autores y ejecutores de ataques e incidentes informáticos, teniendo en cuenta los siguientes puntos. Posee los atributos y cualidades para examinar posibles perfiles. Analiza diversas circunstancias relacionadas al sospechoso y a la conducta investigada. Se constituye como una herramienta no solo de investigación, sino de prevención, la cual permite predecir potenciales amenazas. ¿Esto qué significa? Es que se puede utilizar el modelo Scrum para predecir posibles amenazas dentro de la organización. Es decir, cuando tenemos alguna sospecha de que puede haber fuga de información o alguna situación anormal que estemos viviendo en la organización, podemos coger el modelo Scrum, lo podemos aplicar para determinar posibles perfiles que puedan estar o que puedan cometer algún hecho potencial de amenaza para la organización
e ir descubriendo esos perfiles y tomando algunas medidas para prevenirlas. Pero el modelo SCRAM no solo pues, sirve para cuando el hecho se ha cometido, sino que también lo podemos utilizar de forma preventiva en las organizaciones para evitar que se puedan llegar a cometer hechos, delitos que afecten el bienestar de la organización y de sus integrantes. Ejemplo de preguntas que se pueden aplicar en la entrevista o el cuestionario son algunas como las siguientes. ¿Alguna vez ha utilizado el sistema operativo Linux? ¿Qué tipo de capacitación tiene en informática? ¿Con qué frecuencia trabaja usted en el equipo de la víctima? ¿A quién le solicita usted las contraseñas de acceso al sistema afectado? De las siguientes aplicaciones, ¿cuáles tiene en su poder y utiliza? ¿Conoce usted el tipo de información que contiene el equipo atacado? ¿El equipo que usted utiliza se vio afectado con el ataque a la red local? ¿Denunció o se quejó de la anomalía que usted observaba en su equipo? Esa puede ser alguna pregunta. Por supuesto que se deben elaborar muchas más para poder realmente tener un perfil del posible atacante. Entonces, ese es un tipo de preguntas que se pueden formular. Entonces, miren que hay que, en la respuesta, puede ser un sí, no, o calificarlo con 1 y 0. 1, si sí, 0, si no, etc. Pero aquí pregunta abierta, ¿a quién le solicita la contraseña? Y habría que mirar esa parte. Bien. Luego de ser recopilada la información, ya sea mediante entrevistas practicadas o mediante la información obtenida en la evidencia, se tabula en el cuadro de riesgo y criterios donde por cada riesgo existente se le asigna una determinada puntuación, obteniendo al finalizar una puntuación como resultado de la reunión de los riesgos y criterios. Las preguntas a ser formuladas deben elaborarse teniendo como punto de referencia cada uno de los criterios contenidos en la tabla de riesgo y criterios, e igualmente se debe tener en cuenta la información que se ha obtenido de la evidencia analizada, es decir, tener presente parámetros como recursos empleados por el atacante en cuanto a hardware y a software, experiencia del atacante en el manejo de sistemas y aplicaciones informáticas, conocimiento y privilegio de acceso a la infraestructura atacada, nivel de relación con el sistema afectado, acceso y manejo de los recursos de ataque, conductas sociales y laborales problemáticas. Entonces, estas son algunas de las características que debemos tener en cuenta para formular esas preguntas que van a ser aplicadas. A continuación se presenta tabla de riesgo y criterio en donde será tabulada la información que se le asignará a cada criterio una determinada puntuación. Entonces, aquí para el ejemplo, traigo 16 puntos. Por supuesto, deben ser más. 50, 60, 80, 100. Entre más, mejor. Entonces dice, utiliza las habilidades necesarias para el ataque. Entonces, aquí estamos hablando de uno de los criterios que establece el modelo SCRAM, que son las habilidades, skill. Demuestre conocimiento avanzado de las habilidades y requerimientos necesarios para el ataque. Es decir, es un especialista, posee conocimientos profundos. Tiene formación en cuanto al conocimiento y manejo de tecnologías y métodos usados en el ataque. Ya depende del ataque, ahí se determinará cuáles son esos conocimientos y metodologías. Tiene conocimientos de la infraestructura del sistema afectado. Pues conoce cómo está la red, tiene acceso, maneja permisos privilegiados, etc. Trabaja frecuentemente con el sistema afectado. Está familiarizado tanto con el sistema operativo como con el entorno afectado. Tiene acceso al sistema involucrado y afectado. Tiene acceso al software necesario utilizado en el ataque. Tiene funciones administrativas sobre quienes se realizó el ataque.
Tiene los permisos y acceso a los niveles de seguridad necesarios para efectuar el ataque. Tiene el conocimiento del sistema y del ambiente de red afectados. Tiene identificado posibles beneficios monetarios producto del ataque. Se ha identificado quejas o denuncias de los sospechosos con el propietario del sistema fuente de afectación. No demuestra preocupación o no denuncia o reclama pérdida asociada por el ataque. Tiene planes o señales de retiro, renuncia o abandono de la compañía donde se encuentra el sistema involucrado. Tiene conductas problemáticas anteriores por violaciones de política de acceso informático. Entonces, aquí hay 16 puntos o preguntas. Pues por supuesto deben ser más. No, ya. No era la siguiente diapositiva. No sabía cuántos puntos se pueden dar máximo, o sea, solo sería unos y ceros. Pues la idea es que con 1 y 0 es mejor para obtener una calificación. Si, bueno, se utiliza habilidades necesarias para el ataque. Si sí, 1. Si no, 0. Es una forma como más precisa. Se pueden utilizar otra escala, ¿verdad? Tú puedes calificar entre 1 y 5 y asignar un valor, pero no es como tan objetivo. Digamos, ¿cuándo califico yo un 1, 2, 5, un 3 o un 3, 5? ¿De qué manera puedo yo verificar si tiene o no tiene profundo conocimiento? En cambio, con 1 y 0, pues se trata de ser un poco más específico en el hecho. Entonces, la idea es que a cada pregunta se le asigna un valor de 1 si de acuerdo a la información recopilada y tabulada existe riesgo o criterio. O sea, digamos, si demuestra conocimiento avanzado en habilidades y requerimientos necesarios para el ataque, entonces ponemos un 1. O por ejemplo, si miramos acá la pregunta dice, ¿tiene conductas problemáticas anteriores por violaciones de políticas de acceso informático? Si sí, le colocamos un 1, si no, 0. ¿Tiene planes de señales de retiro? Es decir, ya pasó la carta de renuncia, está pagando un mes de preaviso, etcétera. Entonces, ahí eso es 1, etcétera, ¿sí? Entonces, se evalúa cada una y a cada una entonces se le asigna 1 o 0. De esa forma podemos tener un puntaje. Entonces ya miramos ahorita aquí adelante cómo clasificamos ese puntaje. Pues se sugiere leer el tema y remitirse a la fuente de estudio sugerida para profundizar. Aquí entonces hay un documento muy interesante de este autor que habla sobre el cibercriminal, perfil del cibercriminal, y por aquí adelante habla sobre el modelo Scrum, modelo deductivo, y aquí habla sobre el modelo Scrum, skill, con nombre, todo lo de, y empieza a aplicar también las habilidades. Este es un documento que tiene 17 páginas, es muy interesante. Se sugiere remitirse, leerlo, habla sobre los distintos conceptos de los crackers para uno entender la temática, los gurús. Aquí habla de los newbies y en fin, habla de los rasgos psicológicos, habla de los white. Entonces, hay una serie de conceptos aquí que pudiéramos abordar, que nos sirven. Habla de los hackers, ¿sí? Son términos que de pronto desconocemos y que cuando hacemos esta lectura nos quedan conceptos bastante interesantes que podemos aprovechar para ir incorporando esta terminología a nuestro vocabulario. Habla de pirata informático, bueno, este es un concepto muy utilizado que
que casi todos conocemos. Voy a decir el whenever. Bueno, entonces, fíjense aquí, este documento tiene 17 páginas. Yo sugiero su lectura, porque en verdad que es interesante y está redactado de una forma tan sencilla de su lectura que podemos leerlo fácilmente y en muy poco tiempo, porque a pesar de que tiene 17 páginas, pues tiene un espaciado más o menos de 1.5 y los márgenes pues son bastante pronunciados. Entonces el tema, la temática que tiene realmente es muy poquita. Me parece que había llegado alguien más, pero que listo. Bien, entonces continuamos. Estábamos mirando el documento. Entonces les decía que este documento sobre el cibercriminal es muy interesante su lectura, que debemos hacerlo casi que de forma obligada para el contenido del módulo, porque nos ayuda mucho a comprender muchos conceptos de la informática forense. Y son términos que a diario pues se están escuchando. Bien. Entonces, mirámosle cómo se interpretan escalas valorativas del modelo. Entonces, ¿qué pasa? De acuerdo a este planteamiento, aquí hay 16 preguntas, la puntuación máxima que se pudiera obtener aquí, asignando 1 y 0, sería hasta 16 puntos, ¿verdad? Por lo tanto, entonces existe una escala de valorativa o de interpretación, en la cual dice que una vez tabulada la información y asignado la puntuación por criterio y riesgo, se efectúa la interpretación de la escala valorativa, pero antes se hace necesario la agrupación y clasificación de los criterios de riesgo teniendo en cuenta cada uno de los componentes asignados. Entonces, criterio del 1 al 3 están las habilidades. ¿Qué significa esto? Que las preguntas de la 1 a la 3 manejan habilidades. Si revisamos, dice, utiliza habilidades necesarias para el ataque. Demuestra conocimiento avanzado en las habilidades y tiene formación en cuanto al conocimiento y manejo de tecnologías. Esto, las 3 preguntas hacen referencia al criterio de habilidades. Luego dice que de la 4 a la 6 habla de conocimientos. Si revisamos, la 4 dice, tiene conocimientos de infraestructura del sistema afectado. Habla específico de conocimiento. Trabaja frecuentemente con el sistema afectado, o sea, lo conoce. Está familiarizado tanto con el sistema operativo como con el entorno afectado. Es decir, lo conoce a profundidad. Entonces, del 4 a 6 habla de conocimiento. Del 7 al 11 habla de autoridad. Entonces, ¿cómo lo medimos? Miramos. Tiene acceso al sistema involucrado y afectado. Si tiene acceso, tiene autoridad para hacerlo. Tiene acceso al software necesario utilizado en el equipo, pues es lo mismo. Tiene funciones administrativas. Si tiene funciones administrativas, entonces tiene esos conocimientos. Tiene permisos y acceso a los niveles de seguridad y tiene los conocimientos del sistema. Entonces, esas preguntas van enfocadas a la autoridad. Y de la 12 a la 16 es motivación. Pero cuando revisamos, la 12 dice, tiene identificado posibles beneficios. Eso es más que motivante. Si hay algunos beneficios monetarios de por medio. Se ha identificado queja o denuncia de los sospechosos con el propietario del sistema afectado. O sea, algunos compañeros han hecho denuncia o han hecho quejas, puesto quejas por el comportamiento del compañero. Entonces, no demuestra preocupación o no denuncia o reclama pérdida asociada por el ataque. Es decir, hubo un ataque y él no dice nada, no lo ha afectado. Eso es sospechoso. Tiene planes o señales de retiro. Eso es más que motivante. Se va a ir de la empresa, entonces va a cometer un fraude, va a apropiarse de información o la está negociando con la competencia. Tiene conducta problemática, pues eso habla también entonces de la motivación. Entonces, mire que la pregunta entonces se tienen que
distribuir dentro de estos 4 criterios: habilidad, conocimiento y motivación, para poderlas validar. Luego vienen los niveles de interpretación. Entonces, ya dijimos acá cómo están, qué criterios evalúa cada grupo de preguntas: habilidades, conocimiento, autoridad. Luego en la puntuación miramos, y de acuerdo a los 16 puntos se dice que si es mayor o igual a 12 puntos, está en un riesgo alto. Es muy alto y puede ser un sospechoso firme del ataque o del posible ataque si estamos evaluando de manera preventiva. Si está en el rango de 6 a 11, pues es un rango medio. Si está entre 1 y 5 es bajo, y si es 0 es inexistente. De hecho, cuando yo hablo y elaboro un cuestionario con 50, 60, 80 preguntas, pues también tengo que entonces redistribuir el rango. Aquí, como eran 16 preguntas, entonces mayor o igual a 12, es decir, pues es 12, 13, 14, 15 o 16, ese rango me va a permitir establecerlo como un riesgo alto. Entonces, dependiendo si yo elaboro 50, 80, 100 y 120 preguntas, las aplico, ahí entonces me tocaría redistribuir la escala para mirar y distribuir cada uno de estos riesgos: alto, medio, bajo e inexistente. Bueno, el inexistente siempre va a ser 0, el alto debe estar en un porcentaje del límite inferior, del superior hacia abajo, a una escala que podamos entonces poder distribuir. Entonces tenemos, digamos, si hubiéramos hecho 100 preguntas, tendríamos aquí 0. Yo pudiera decir aquí que de 80 a 100, por ejemplo, es alto, que de 60 a 79 si es medio. Pudiera decir aquí, bueno, muy alto, vamos a darle mayor de 100. Sería entre 70 y 100, alto, entre 40 y 69, o 30 y 69 sería medio, entre 1 y 29 sería bajo y 0 sería inexistente. Entonces me tocaría redistribuir dependiendo de la puntuación. A lo profe, pregunta, Sí, pero ahí no existe alguna norma porcentual o estadística en caso de cuando los números suben, o queda a criterio. Bueno, yo no la conozco. Dentro de lo que he leído no he encontrado una fórmula que me diga esos criterios. Si existe, es posible, pero yo dentro de lo que he leído no la conozco. Lo que siempre he encontrado es que se distribuye la escala de acuerdo al número de puntuación, al número de puntuación que tengamos, y se distribuye entre estos 4 criterios. Es lo que he leído. No sé, tocaría indagar, mirar, buscar. De momento no la conozco. He intentado conseguirme el libro. He intentado conseguir el libro, pero no he podido. No sé si ustedes de pronto, acá cuando hablamos de esta parte, creo que no recuerdo si lo borré cuando llegamos acá. Este libro, aquí de pronto, yo he intentado conseguir este libro, pero no he podido conseguirlo. Si de pronto usted tiene la posibilidad de indagarlo, eso está aquí en la diapositiva cuando hablamos del enlace, está aquí en la diapositiva. Este primer enlace de Dragon Yard, modelo Scrum, lo lleva aquí, y aquí está el libro. Sería interesante conseguir este libro para hojearlo y mirar, porque allí desglosa el modelo de una forma más completa. Entonces, si es posible que tengan el tiempo, puedan dedicar a buscarlo. Yo no lo he encontrado, no he podido encontrarlo para descargarlo.
Se consigue comprándolo en Amazon, parece que lo vi, pero uno trata de buscarlo por ahí. No sé, como es en inglés, pues no quería como hacerlo para leerlo, porque de pronto no tengo los conocimientos suficientes para leerlo completamente. Pero todo uno de pronto, si lo consigue por ahí en un PDF, puede hacerle la búsqueda de lo que uno necesita específico. Comprar el libro por leer apenas o buscar si existe la escala no es como una buena inversión. Y como está en inglés, pues de pronto se dificulta la lectura. Pues si pudieran ustedes intentarlo, yo lo he intentado varias veces y no he tenido suerte, de tratar de conseguir a ver si en el libro, nos especifica de pronto alguna forma más específica de cómo podemos distribuir esta escala, porque no la conozco. Lo que encuentro, pues básicamente en la lectura es ejemplos así de cómo está distribuida. Nos quedaría esa tarea a todos. Yo sigo intentándolo, sigo cada vez que tengo el espacio tratar de indagar por el libro, a ver si lo consigo y podamos resolver esa interrogante que nos queda aquí planteado. Ojalá que lo pudiéramos resolver antes de terminar el bloque. Bien, entonces, al concluir bueno, vamos aquí a darles presentación. Al concluir la interpretación de la escala valorativa de riesgo, se puede concluir acerca de cuál de los sujetos entrevistados es el autor ejecutor del ataque o incidente. Contando con dicha información, se procede a elaborar un informe final del perfil criminal, el cual debe contener la siguiente información. Es decir, no solo vamos a determinar, sino que vamos a elaborar un documento. Datos de la investigación, de lo que se está investigando, nombre y datos laborales del personal vinculado a la investigación, no solo del implicado, sino de todo lo que a los cuales se les aplicó la entrevista o el cuestionario. Deben quedar ahí reseñados en ese informe. Fecha de realización de las entrevistas, preguntas elaboradas se deben formular, copiar las preguntas que se elaboraron. Cuadro de riesgo y criterio con la información tabulada, eso que acabamos de ver allá, acá en la diapositiva, el texto, cuadro de riesgo y criterio, de qué a qué uno que miden, cuáles son los rangos que miden la habilidad de los conocimientos, las preguntas, perdón, que miden la habilidad de los conocimientos de la autoridad y la motivación. Cuadro de riesgo y criterio con la información tabulada, bueno, los criterios y riesgos con la información tabulada ya sería el cuadro este con los puntos y el total de puntos aquí abajo, ¿verdad? Más la agrupación de los criterios con la habilidad y los puntos obtenidos. Aquí de pronto colocar los puntos por criterio o componente evaluado, que son la habilidad, conocimiento, autoridad y motivación. Y aquí la escala valorativa que debe quedar ahí plasmada en ese documento. Las conclusiones y resultado final del informe. Entonces, aquí con este informe queda entonces ya más o menos expresado cuál es el perfil del posible autor del hecho punible. Teniendo en cuenta que esto es una investigación interna, porque ahora puede ser que se haya hecho del exterior, pero que haya alguien interno implicado. Entonces se pueda determinar, aunque el ataque haya sido perpetrado desde el exterior, puede que internamente haya alguien implicado y se pueda entonces también tratar de, por medio de este modelo, determinar el perfil de la posible persona o personas implicadas en el hecho. Entonces, finalmente, pues, aquí se sugiere esta lectura del modelo SCAN. Bueno, es la misma lectura, perdón. Sí, es la misma que está ahí al final, que es la misma de la anterior, para que se profundice, decíamos, en el documento. De esta manera, entonces, es un recorrido por el modelo Scrum de lo que tiene que ver con
este elemento de competencia 3. ¿Qué 3 se nos queda pendiente para nuestro caso? Pues tenemos entonces en desarrollo el foro 3, ¿cierto? Estamos en desarrollo en el foro 3. Para el presente foro se propone la lectura del capítulo 3 del Modeling de Insider, modelo de la amenaza interna del documento, y aquí lo coloco y se lo sugiero que lo lea. Aquí está la lectura. Entonces habría que buscar ese capítulo. Perdón. Entonces, capítulo 3 de este documento. El capítulo Introducción 1, 2, 3. Está en la página 23. Aquí nos podemos ayudar. Yo sé que está en inglés, pero como le explicaba al principio, no sé si compañero creo que no había llegado, pues contamos con unos traductores, el de Google, ¿cierto? Yo puedo traducirlo, el de Bing, ¿sí? Puedo ir traduciendo, mire, y puedo utilizar el de Yen. No lo tengo aquí, Yandex. Bueno, si no está aquí, lo busco. Yandex Translator. Entonces podemos, no nos preocupemos porque esté en inglés, porque Yandex. Bueno, creo que me metí a la página que no era. No, tranquilo, profe, pero de todas maneras sí, pues no hay problema. Listo. Busca los medios pues como para poder entender Sí. el documento y leerlo. El leerlo es el capítulo 3. Tampoco es muy extenso, porque aquí habla del modelo SCAN. ¿Sí? Es el capítulo 3. No es muy extenso. Aquí están las mismas 16 preguntas, solo que aquí están en inglés, de las que les mostré allá. Allá están traducidas. Aquí están las preguntas. Pero si miramos, pues aquí está, todo esto es el modelo como tal. Entonces la idea es leer eso y aportar al foro. Parece que llegó alguien. Sí. La idea entonces es aportar al foro, leer ese foro y aportar como siempre. Recordemos entonces que se debe hacer un aporte y responder a dos compañeros. Y recordemos que siempre la calificación es aporte propio, tiene hasta 2 puntos, ¿cierto? Aporte 1 a compañero se califica con hasta 1.5 y el aporte 2 a compañero se califica con hasta 1.5 para que eso nos dé una nota sumada de hasta 5 puntos. Entonces, tener presente eso. Lo otro que tenemos en desarrollo ya es el trabajo 2, entonces. Dice, como trabajo final del curso se requiere determinar los aspectos necesarios para obtener el perfil de un delincuente informático apoyado en los estándares y criterios del modelo de Dr. Parker, habilidad, conocimiento, recursos, habilidad de motivación. Se le solicita que presente lo que a su consideración son los aspectos más importantes. Entonces dice, para este análisis puede tener en cuenta los siguientes 4 puntos. O sea, se van a avanzar en esto. Presentar el caso. Bueno, presentar el caso, ya con el que venimos trabajando. Presentar el cuestionario con las preguntas que considere le van a ayudar a identificar las habilidades, conocimiento, autoridad y motivación del delincuente.
hay que hacer o consultar, buscar, porque hay muchas preguntas ya elaboradas. Presente los riesgos basados en los criterios de evaluación según el modelo CRAN. Debe analizar también el valor correspondiente asignado a cada criterio. Presentar y aplicar la escala valorativa, pues es como la presentamos ahí, esta escala valorativa. Ese ejemplo, esa es una escala valorativa. El documento, bueno, ya, lo demás es lo mínimo, que es la presentación del documento. Entonces, nos vamos a centrar en estos 5 interrogantes, 4 interrogantes prácticamente, pero el otro es presentación, para desarrollar esa actividad. Y con eso estaríamos dándole fin a las actividades, sería la última actividad. Y lo único que nos quedaría pendiente, de acuerdo al plan de curso, al programa del curso que finalizamos, quedaría el trabajo 2 para entregar el día 23, hoy apenas es 14, nos queda mucho tiempo, termina aquí el 23, el foro termina el 21, el viernes 21, el trabajo. En esa semana no haríamos nada, se las dejo libre para que entre el 30 que es domingo, entre el 28 de agosto y el 30, podamos hacer la evaluación final o evaluación en línea, una evaluación con pregunta de selección múltiple, una única respuesta y verdadero y falso. No tienen sino que señalar. Y finalizaríamos con el cierre, que es un foro donde se hace una autoevaluación del curso. El foro de cierre, pues no es más nada sino una autoevaluación en la cual se les pide qué aprendió, qué se lleva, qué le deja el desarrollo del curso en cuanto a lo académico, lo profesional, lo personal, qué fue lo que más le gustó, qué fue lo que no le gustó, cómo te pareció la metodología, qué cambiarías, sugerencias para mejorar, porque de hecho pues se deben tomar para ir mejorando. Entonces se deja allí y con eso finalizaríamos nuestro módulo. Ya estamos pues casi que en la recta final, bueno, casi no, en la recta final. Nos queda el trabajo 2, el foro 3, la evaluación y este foro que no es calificable, pero que es un foro que lo tomo como insumo para de pronto aplicarle algunas mejoras al desarrollo del curso de acuerdo a las sugerencias que haga, porque uno siempre debe estar abierto a críticas constructivas y de mejoramiento para el módulo. Entonces, la idea es esta. Por ahí les tengo que me compartieron, no les voy a decir porque no lo he leído, no he podido leerlo, no he tenido el tiempo. Curso, ¿dónde es que lo tengo? Informática forense, curso. Me compartieron un curso que está en inglés y que yo se lo voy a compartir en la socialización del encuentro sincrónico que les haga en el día de mañana. Aquí está este curso que puede también ser descargado. No lo conozco, un estudiante de la especialización, yo estoy dando una orientación de apreciación de seguridad aquí en la universidad, y aquí está bien. Digital Forensic Professional, son dos partes, esta es la parte 1 y la otra es la parte 2. Entonces también pudiéramos, se los voy a regalar el enlace, en la socialización les voy a dejar el enlace para que descarguen, el que le interese profundizar, Digital Forensic Professional. Él dice que aquí hay laboratorio, hay herramientas. Yo no he tenido porque apenas me lo compartió el día, hoy es viernes, el día miércoles. Y bueno, no he tenido tiempo en estos días de revisarlo, pues me va a tocar ya esperar el periodo de vacaciones porque el curso es largo, tiene 2 partes. Es un curso completo, de acuerdo a lo que está indicando el compañero, y que está muy interesante. Entonces también se los voy a compartir para que ustedes, para descargarlo, tienen que darle aquí en crear el link. Él crea un link y por acá más abajo entonces genera el link de descarga.
Entonces se los voy a compartir en la socialización del documento para que, o del encuentro, perdón, para que ustedes también lo tengan allí. El que desee está en inglés, eso sí, pero bueno, tampoco es que no podamos leer un inglés técnico y con calma ahí de a poquito podemos ir revisándolo. Entonces, para que tengan eso como complemento al módulo, porque también sabemos que en 8 semanas, no nos digamos mentira, pues no vamos a poder aprender todo esto. ¿Alguien va a hablar? Parece que escuché un micrófono abierto. No, te iba a decir que no, que muy interesante el curso y que gracias por compartirlo, porque sí, efectivamente, pues el tiempo es muy corto y finalmente depende de uno el que uno siga como investigando y consultando más acerca del tema. Correcto. Y si queremos trabajar como perito informático, pues tenemos que propender por una certificación. O sea, si no nos certificamos, no podemos trabajar como perito informático. Además, si nos certificamos, nos podemos inscribir en la base de datos de la policía, de la procuraduría, de estas entidades como expertos informáticos forenses, y cuando hayan casos nos pueden llamar para hacer investigaciones. Entonces es una alternativa de trabajo bastante interesante, y de pronto si hacemos buenos trabajos podemos lograr participar en un concurso o nos pueden nombrar en alguna de estas entidades. Entonces, si a alguien le interesa el tema, esto es como para darle los principios, ¿verdad?, de la informática forense. Si a alguien le interesa el tema, yo le sugiero que haga una certificación como perito informático para que tenga esa certificación y pueda desempeñarse en el área. De verdad que es bastante interesante, pudiera hacerse este tipo de certificaciones. A mí particularmente me llama la atención, pero por los múltiples compromisos que tengo previamente ya adquirido, se me hace difícil en este momento pensar en una certificación, pero la verdad que sí me ha llamado mucho la atención y siempre estoy leyendo sobre el tema, porque es bastante interesante. Y como vimos, pues, en el encuentro anterior, hay muchas herramientas open source que yo les compartí, que ahí están en la presentación. Ahí están los enlaces a muchas herramientas open source. Hay muchísimas más de esas que yo les compartí para hacer cualquier tipo de investigación. Hay herramientas para hacer hacking ético, es decir, indagamos, entramos, miramos, pero no hacemos daño, no robamos, no causamos daño, sino que hacemos un hacking ético para determinar vulnerabilidades y de pronto informar sobre esas vulnerabilidades. Pero hasta ahí. Entonces, de verdad que este tema es interesante y yo los invito al que le interesa, el que le guste, el que le apasione, porque esto es de pasión. Si no me apasiona, pues mejor no. Hago una certificación. Ni siquiera una especialización. Haga una certificación como perito informático que sea válido en cualquier estamento judicial a nivel internacional, porque cuando uno presenta una certificación, pues ya está certificado a nivel internacional. Entonces, te sirve para desempeñarte como un perito informático. Normalmente, entonces, estas certificaciones duran entre un año, año y medio, dependiendo, pues, la intensidad con la que se tome. Entonces, allí les dejo la inquietud por si a alguien le interesa y luego de que termine su carrera de ingeniería informática, pues, quiera que esa es una buena línea de trabajo y puede desempeñarse independientemente. No necesitamos ser empleados, sino que podemos desempeñar y ofrecer nuestro servicio a distintas empresas como perito informático experto para, de forma preventiva, hacer testing sobre las vulnerabilidades que tiene la organización y recomendarles planes de seguridad informática. E incluso, ¿por qué no?, poder nosotros entonces dirigir ese proyecto, y eso sería una bastante fuente interesante de empleo. También, como les decía, nos podemos registrar en estas bases de datos de instituciones para que podamos ser llamados como peritos informáticos expertos para un caso y hacer la investigación. Entonces, es como el propósito del módulo, dejarles esa información final.
No sé si tienen preguntas, alguna inquietud antes de finalizar, porque van a ser las 8 para ser consecuente con la hora. No, señor. Bueno, muy bien, Alejandro. Por el momento todo muy claro, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Entonces no me queda más sino desearles una feliz noche. Éxitos en este final del módulo, para este y los otros módulos que estén viendo. Y ante cualquier duda, pues me contactan y ahí están mis datos de contacto, teléfono, correo del curso, WhatsApp, en fin, ahí estaríamos en contacto ante cualquier duda. Entonces, feliz noche, que descansen, sigan cuidándose porque todavía esta situación está bastante complicada. Así que no bajemos la guardia. Listo, señor. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias, igualmente. Chao. Luego.